El atractivo de la riqueza fácil, la promesa de oportunidades transformadoras, suenan demasiado buenas para ser verdad, pero para algunos, estas promesas fueron solo un espejismo, llevándolos a una red de mentiras, manipulación y pérdidas financieras devastadoras. Desde esquemas piramidales hasta fraudes Ponzi, estas grandes estafas no solo han costado miles de millones, sino que han destrozado vidas. En este documental desentrañamos algunas de las estafas más notorias jamás cometidas y examinamos el precio pagado por la avaricia y el engaño. El mundo está lleno de historias de ambición, sueños de riqueza y la búsqueda del éxito, pero por cada historia de éxito legítima hay otra de engaño. Tras la promesa de fortunas rápidas se esconde una realidad más oscura, la historia de grandes estafas diseñadas para explotar la codicia y la ignorancia humanas. En el mundo de las estafas, pocas pueden igualar la escala, el impacto y la audacia de las que abordaremos hoy. Estas estafas han sido noticia durante años y, en muchos casos, siguen influyendo en nuestra percepción de la confianza, el dinero y la naturaleza humana. Se presentan de diversas formas, desde empresas fantasma que prometen ganancias rápidas hasta fraudes altamente sofisticados que involucran tecnología, redes sociales y manipulación financiera. Y detrás de cada una hay un hilo conductor. Se aprovechan del deseo humano de obtener algo a cambio de nada. Las estafas no son solo eventos financieros, son fenómenos culturales que nos han hecho repensar cómo invertimos, confiamos e interactuamos con los demás. Algunas estafas dejan una huella duradera en la economía de un país, mientras que otras alteran la vida de sus víctimas de maneras que jamás imaginaron. Pero todas comparten una característica: nos recuerdan lo frágil que puede ser la confianza en un mundo que a menudo promete más de lo que puede ofrecer. Hoy emprenderemos un viaje a través de algunas de las estafas más grandes y notorias de la historia, aprendiendo no solo sobre los fraudes en sí, sino también sobre los individuos y las implicaciones sociales más amplias de estos grandes engaños. En el origen de muchas estafas a gran escala se encuentra el esquema Ponzi, llamado así por Charles Ponzi, un estafador de origen italiano que se hizo famoso por sus operaciones de inversión fraudulentas a principios del siglo XX. Ponzi prometía altas rentabilidades a sus inversores mediante el arbitraje de cupones de respuesta postal internacionales, una forma de cambio de divisas. Afirmaba poder aprovechar las diferencias de valor de estos cupones en distintos países y ofrecía a los inversores rentabilidades de hasta el 50% en tan solo 45 días. Para el ojo inexperto, parecía una oportunidad de oro. Sin embargo, la realidad era mucho más sombría. En lugar de generar ganancias con inversiones legítimas, Ponzi utilizó el dinero de nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los primeros, creando la ilusión de un negocio exitoso. Durante un tiempo, las operaciones de Ponzi crecieron, atrayendo a más inversionistas, incluyendo a algunas personas reconocidas que creían en su plan. Pero como todos los esquemas Ponzi, la red de mentiras se derrumbó cuando dejaron de fluir nuevas inversiones. En 1920, el imperio de Ponzi se desmoronó cuando auditores e investigadores comenzaron a comprender la magnitud del engaño. Ponzi fue arrestado y acusado de fraude, dejando a miles de personas sin los ahorros de toda su vida. Si bien el nombre de Ponzi es sinónimo de fraude, el esquema que creó se ha repetido una y otra vez en diversas formas. Versiones modernas de esquemas Ponzi, como la infame operación de Bernie Madoff, demuestran que el atractivo del dinero fácil sigue siendo tan fuerte como siempre. El esquema ha evolucionado con el tiempo, especialmente a medida que nuevas formas de moneda, como las criptomonedas, han abierto nuevas puertas a los estafadores. Hoy en día, los esquemas Ponzi siguen prosperando, a menudo dirigidos a personas vulnerables, a quienes se les prometen grandes ganancias por sus inversiones, sin comprender plenamente los riesgos que conllevan. El esquema Ponzi de Bernie Madoff, que duró más de 4 décadas, es una de las estafas más sonadas de la historia financiera moderna. Madoff, quien fuera un respetado financiero y expresidente de la bolsa de valores Nasdaq, construyó un vasto imperio, basado en la ilusión de inversiones sólidas y rendimientos constantes. Prometía a sus clientes rendimientos anuales del 10-12%,
muy por encima de la media del mercado. Entre sus inversores se encontraban personas adineradas, celebridades, grandes instituciones financieras e incluso organizaciones benéficas. El nivel de confianza del que gozaba Madoff era incomparable, lo que hizo que su traición fuera aún más devastadora. La estrategia de Madoff era sencilla. Creó una fachada de legitimidad contratando clientes con miras de mucho dinero y una sólida reputación. Sus clientes tenían la impresión de pertenecer a un exclusivo club de inversores de alto nivel. Sin embargo, en el fondo, Madoff no invertía dinero en la bolsa ni en ninguna otra empresa legítima. En cambio, simplemente utilizaba los fondos de nuevos inversores para pagar rendimientos a los primeros. Su firma no gestionaba dinero en absoluto. Era, en esencia, un agujero negro para el capital. La estafa creció exponencialmente y con el paso de los años, las operaciones de Madoff se volvieron cada vez más difíciles de escrutar. Sus rendimientos constantes y aparentemente estables atrajeron a más inversores, muchos de los cuales estaban demasiado intimidados o confiados como para cuestionar cómo Madoff había logrado tal éxito. La capacidad de Madoff para manipular el sistema financiero y evadir a los reguladores era un testimonio de lo profundamente arraigada que puede estar la corrupción incluso en los sectores más poderosos. El colapso del esquema Ponzi de Madoff se produjo en 2008, durante la crisis financiera mundial. La inestabilidad de los mercados le impidió atraer nuevos inversores, y cuando algunos clientes comenzaron a exigir la devolución de su dinero, Madoff ya no pudo cubrir las retiradas. Las consecuencias de su arresto conmocionaron al mundo financiero. La operación de Madoff defraudó a los inversores por un valor estimado de $65.000 millones, convirtiéndose en el mayor esquema Ponzi de la historia. En 2009, Madoff fue condenado a 150 años de prisión. Su historia sirve como un sombrío recordatorio de cómo la codicia y la manipulación pueden destruir vidas e instituciones. Si bien los esquemas Ponzi operan engañando a inversionistas individuales, algunas estafas son aún más audaces. Enron, que en su día fue la séptima empresa más grande de Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de la avaricia y la corrupción corporativa a principios de la década de 2000. Liderada por el director ejecutivo Jeffrey Skilling y el presidente Kenneth Lay, Enron utilizó trucos contables para ocultar miles de millones de dólares en deudas e inflar sus ganancias, creando la ilusión de una empresa energética de gran éxito. Enron estaba a la vanguardia del sector energético, afirmando haber revolucionado la industria con su plataforma de negociación. El precio de sus acciones se disparó y se convirtió en la favorita de Wall Street. Sin embargo, entre bastidores, la empresa recurría a métodos contables complejos, como el valor de mercado, para ocultar pérdidas y reportar ganancias infladas. Los ejecutivos de Enron disfrutaban de un estilo de vida lujoso, mientras que la verdadera situación financiera de la empresa permanecía oculta al público. El escándalo salió a la luz en 2001 cuando el denunciante Sharon Watkins expuso las actividades fraudulentas de la empresa ante la junta directiva. A medida que avanzaban las investigaciones, se hizo evidente que Enron operaba sobre la base de mentiras. El precio de las acciones de la empresa se desplomó y, en cuestión de meses, Enron se declaró en quiebra. Miles de empleados perdieron sus empleos, sus ahorros para la jubilación y sus inversiones. El escándalo de Enron conmocionó al mundo empresarial y dio lugar a reformas generalizadas en el gobierno corporativo y las prácticas contables. Uno de los resultados más significativos fue la ley Sarbanes-Oxley de 2002, cuyo objetivo era aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas que cotizan en bolsa. El colapso de Enron fue un duro recordatorio de cómo la avaricia corporativa puede afectar no solo a los inversores, sino también a la vida de los trabajadores. El auge de las redes sociales ha brindado a los estafadores
nuevas herramientas para explotar a las masas. Y pocas estafas han sido tan audaces como el Festival Fire. Promocionado como un festival de música de lujo en las Bahamas, el evento se presentó como una experiencia única con celebridades de primer nivel, islas privadas y alojamiento de 5 estrellas. La realidad fue un desastre desde el principio. El promotor Billy McFarland, junto con el rapero Ja Rule, creó una campaña de marketing que aprovechó a influencers y famosos de redes sociales para vender miles de entradas. El evento se promocionó con publicaciones de Instagram cuidadosamente seleccionadas que mostraban modelos, jets privados y yates de lujo. El objetivo era claro: ofrecer una experiencia exclusiva a quienes estuvieran dispuestos a pagar por ella, sin importar la realidad tras bambalinas. El Festival Fire estuvo plagado de problemas desde el principio. No había alojamiento de lujo, comida ni servicios de alta gama, ni infraestructura para el evento. Los asistentes llegaron y se encontraron con carpas inacabadas, comida deficiente y una completa ausencia de los lujos prometidos. Se convirtió en una pesadilla para los asistentes, que se vieron varados en una isla sin recursos. McFarland fue arrestado y sentenciado a 6 años de prisión por estafar a inversionistas y clientes por millones de dólares. La estafa del Festival Fire se convirtió en una advertencia sobre el poder de las redes sociales para moldear la percepción pública y los peligros de la publicidad exagerada. En un mundo donde la imagen a menudo prevalece sobre la realidad, el Festival Fire expuso los peligros de dejarse llevar por el marketing ostentoso sin cuestionar la esencia de las promesas. Una de las estafas más persistentes en la era digital es la del príncipe nigeriano, una forma de fraude de pago por adelantado. La estafa suele comenzar con un correo electrónico de un supuesto príncipe o persona adinerada que afirma necesitar ayuda para transferir una gran suma de dinero y ofrece al destinatario una parte de la fortuna a cambio de una pequeña comisión inicial. Una vez que la víctima envía el dinero, el estafador desaparece. La estafa ha evolucionado con los años, con nuevos giros y variaciones que la hacen aún más difícil de detectar. Pero la estructura básica sigue siendo la misma: prometer algo a cambio de nada y explotar el deseo de la víctima de obtener ganancias rápidas. Aunque a algunos les parezca ridículo, cada año se pierden millones de dólares a causa de esta estafa. La estafa del príncipe nigeriano pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas en la era digital, donde un solo clic puede provocar pérdidas financieras devastadoras. En algunos casos, los estafadores han empleado tácticas de ingeniería social para hacer la estafa aún más convincente, utilizando documentos falsos, correos electrónicos falsificados e incluso haciéndose pasar por instituciones financieras legítimas. A pesar de las campañas de concienciación y los crecientes esfuerzos para localizar a los autores, el fraude por correo electrónico sigue siendo un problema grave a nivel mundial. Theranos, una startup, de tecnología sanitaria, prometió revolucionar los análisis de sangre con un dispositivo capaz de realizar pruebas médicas exhaustivas con tan solo unas gotas de sangre. Fundada por Elizabeth Holmes, la empresa rápidamente cobró relevancia, atrayendo a inversores y miembros destacados de la junta directiva, incluyendo exsecretarios de Estado y líderes militares. Sin embargo, más tarde se reveló que la tecnología no funcionó como se prometía. Holmes y el expresidente de Theranos, Ramesh Sani Balwani, fueron acusados de estafar a inversores, médicos y pacientes. Las afirmaciones de la compañía sobre su revolucionaria tecnología no fueron más que una cortina de humo, y los millones de dólares invertidos en la empresa se desperdiciaron en un dispositivo sin probar. El escándalo de Theranos puso de manifiesto el lado oscuro de la mentalidad de "finge hasta que lo logres" de Silicon Valley, donde se anima a los emprendedores a prometer el mundo, incluso si sus productos no están listos para el gran público. El colapso de Theranos fue un recordatorio aleccionador de que la innovación debe ir acompañada de responsabilidad y transparencia. Holmes, otrora un célebre emprendedor, ahora enfrenta cargos penales, y el colapso de la empresa ha planteado interrogantes sobre la ética del capital riesgo. Las estafas han formado parte de la historia de la humanidad desde que existen el dinero y el poder. Desde los esquemas Ponzi hasta el fraude digital moderno, el denominador común es la promesa de algo
a cambio de nada. Pero si bien las estafas pueden diferir en método y escala, las consecuencias son las mismas. Se arruinan vidas, se destruye la confianza y los sistemas que facilitan este engaño a menudo quedan sin control. Al reflexionar sobre estas historias, queda claro que estas estafas sirven como advertencia. Nos recuerdan los peligros de la codicia descontrolada, la importancia del escepticismo ante ofertas demasiado buenas para ser verdad y la necesidad de una regulación y una rendición de cuentas más rigurosas en sectores que abarcan desde las finanzas hasta la tecnología. En definitiva, estas grandes estafas no son solo historias de pérdidas económicas, sino historias de la naturaleza humana. Muestran hasta qué punto algunos son capaces de explotar los sueños y deseos de otros. Y, en definitiva, debemos preguntarnos, ¿qué medidas de seguridad podemos implementar para prevenir la próxima gran estafa? ¿Qué necesitamos para finalmente aprender del pasado? Estas son preguntas que debemos afrontar mientras el mundo continúa cambiando y evolucionando, pero los riesgos siguen siendo muy reales.